Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días en este nuevo día que Dios hace, un nuevo día agradable para honrarlo, bendecirlo, para adorarlo, para exaltar su nombre, para hablar de sus maravillas, de sus obras, de su misericordia, de su santidad, de su poder, de su alabanza. Un día para adorar a Dios. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. El programa Creciendo en el Conocimiento del Señor de la Iglesia Jesús es el Camino. Hoy vamos a leer un versículo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 22. Vamos a leer desde el 14. Romanos 7, 14. Vamos a leer una palabra. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por un nuevo día. Dios, te damos gracias porque tú nos hablas cada día y permítenos, Señor, entender tu voz hoy y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, al corazón y que nos haga entender las palabras que tú quieres que entendamos, Dios, y que esa palabra permanezca en nuestro corazón y que pueda dar fruto al 100%, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno. Bendícenos hoy con una nueva palabra, la palabra para la necesaria edificación. Queremos edificar nuestras vidas, queremos seguir creciendo en el conocimiento del Señor, queremos conocerte y entenderte, queremos que tú seas nuestra gloria, Dios, queremos conocerte cada vez más y más. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos revelación y ábrenos el entendimiento, Dios, para comprender las Escrituras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Estos versículos voy a hablar de estos versículos en 3 puntos. Hay un gran conflicto interior de ese del que está hablando Pablo. El tema de hoy se llama el pecado que mora en mí.
Los pasajes que vamos a considerar relatan una parte de la experiencia del apóstol Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Todos conocemos que era un santo sobremanera eminente. Ciertamente lo colocamos a la vanguardia. Por esta razón, Pablo, que llevaba una vida en santidad agradable a Dios, dice que en él ve que en él hay una ley de pecado. Dice que me obliga a hacer lo que no quiero hacer. Entonces, alguien tan santo como el apóstol Pablo, que seguramente los cristianos lo tenemos como un ejemplo, por esta razón su experiencia cobra una mayor relevancia para nosotros. Si los más grandes santos tienen sus luchas interiores, cuánta mayor razón debemos esperar tenerlas los que no hemos alcanzado el mismo grado de gracia que el apóstol Pablo alcanzó. Aunque el apóstol Pablo dice como se veía, con todo se veía obligado a decir, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, el apóstol Pablo encontró una lucha en su interior. Y es que él quería hacer el bien, pero encontró una ley, que el mal está en él. Y de eso es lo que quiero hablar hoy, el pecado que mora en mí. Lo que quiero empezar en el versículo 22, leí desde el 14 para agarrar el contexto, pero el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Puedo decirles, como primer punto, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Para consuelo nuestro, el poder rector que rige a un cristiano es un fuerte amor y un intenso placer en lo que es puro y santo. Porque dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero también tengo que decirles que hay inclinaciones y pasiones en el interior del ser humano que entran en conflicto directo con este santo principio. Porque dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Puede decirse que todo verdadero cristiano, que el poder rector a él lo rige, él se deleita en la ley de Dios. O sea, la nueva naturaleza que Dios ha creado en cada creyente no puede pecar porque es nacida de Dios. Es la naturaleza, es la nueva naturaleza. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo, Dios envía el Espíritu Santo a nosotros y nos da vida. Tenemos una nueva naturaleza. Por eso somos convertidos. Convertido es cambiar de naturaleza. Esta es una obra del Espíritu Santo. Es una obra que Dios hace. Dios nos hace nacer. Y como tal es una obra sin engaño, sin mancha, es incorruptible, santa. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza divina nos es dada cuando Dios nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibimos una nueva naturaleza al momento de nuestra regeneración. Esa nueva naturaleza no se puede copiar, no se puede fingir, no se puede forzar. O está o no está. O nacimos de nuevo o no nacimos de nuevo. Aquí no hay ni medio salvos ni medio perdidos. O se es salvo o no. Entonces la nueva naturaleza o la tenemos o no la tenemos. Si la tenemos fue que Dios nos hizo nacer de nuevo. Y si no la tenemos es que Dios no nos ha hecho nacer de nuevo. No podemos, lamentablemente, ojalá que fuera así, pero lamentablemente no podemos orar, hermano, ore por mí para nacer de nuevo. No, lamentablemente no lo podemos. Si Dios nos hizo nacer de nuevo, hemos nacido de nuevo. Si Dios no nos ha hecho nacer de nuevo, no hemos nacido de nuevo. Esa naturaleza divina no está en nosotros. Ahora, recibimos de Dios una nueva naturaleza al momento de nuestra regeneración. Cuando creemos en Cristo, esa naturaleza divina nace. Entonces nosotros nacemos de nuevo. El cristiano se deleita en la ley de Dios gracias a esa nueva naturaleza que ha sido implantada
no tiene ningún deseo de cambiar esa ley de ninguna manera. Cuando leemos los 10 mandamientos, nuestra conciencia aprueba las ordenanzas de Dios a la vez que reprueba nuestras propias deficiencias culpables. Sí, sabemos que únicamente Dios pudo haber preparado un código tan completo y perfecto. Aunque sabemos que si no fuera por la sangre preciosa de Cristo, la ley nos habría arrojado con justa razón al infierno. Y Dios seguiría siendo santo. Y nosotros pecadores, y la ley que Dios hizo, con justa razón nos hubiese mandado al infierno. Con todo, con un santo y recto juicio, estamos de acuerdo que la ley es buena. La ley expresa la mente de Dios respecto a la diferencia entre lo debido y lo indebido, entre el bien y el mal, entre lo que es verdad y lo que es falso. Y nuestra mente concuerda con la mente de Dios. Nunca piensa la nueva naturaleza nunca piensa que Dios es demasiado riguroso. Siendo nacido de lo alto y estando en comunión con Cristo y en paz con Dios, nuestra constitución está en armonía con la ley de Dios. ¿Es espiritual la ley? El Señor también lo es. Yo confío que muchos de ustedes, queridos hermanos, puedan entender esto, que sin duda los que hemos nacido de nuevo podemos dar testimonio de que nos deleitamos en la ley de Dios según el hombre interior. Además, ningún cristiano desea que se le otorgue algún permiso que lo exima de cumplir con cualquiera de los mandamientos de Dios. La vieja naturaleza pudiera desearlo, el hombre viejo pudiera desearlo, pero el hombre interior dice, no, yo no deseo, yo no quiero recibir ni dar concesión alguna a la carne, yo no quiero recibir permiso ni ofrecer una excusa por el pecado en ningún punto, sin importar cuál sea. La carne ansía libertad y pide que se la den, pero ¿hay algún creyente que quiera libertad para pecar? Hermanos míos, si fuera posible concebir, sin incurrir en blasfemia, que el Señor te dijera, bueno, hijo mío, si hay algún pecado que ames, puedes continuar en él. ¿Desearías cometer algún pecado? El mal moral en su propia maldición es una plaga, es una peste. Libertad para pecar significaría que nos pusiéramos grilletes dobles, una licencia para rebajar nuestra obediencia a Cristo, aunque fuera por un instante. Solo sería una licencia para abandonar los caminos de la luz, para descarriarnos por un tiempo en las tinieblas. Hermanos, si son creyentes, yo estoy seguro de que nunca le han pedido permiso al Señor para transgredir sus estatutos, ni se lo pedirían jamás. Tal vez se permitieran hacer lo que no sabían que era pecaminoso en el momento, pero tal vez en su corazón habría algún deseo por algo que era malo, pero en el instante en que descubrimos que somos culpables, la naturaleza nacida de nuevo nos hace retroceder y nos hace apartarnos. No podría hacer otra cosa, no puede pecar porque es nacida de Dios. La nueva naturaleza que está en ustedes tiembla ante el pecado. No es su elemento. No puede tolerar el pecado. En cambio, antes de venir a Cristo nos podíamos exceder en el pecado y complacernos en el pecado y bebíamos de la iniquidad como si fuera agua. Tú no pides ninguna dispensa para poder escapar de la ley. Te deleitas en ella según el hombre interior. El que tiene esta naturaleza divina se deleita en la ley de Dios. El que no la tiene se podrá esforzar, pero no puede. O se nace de Dios o no se nace. Si no se ha nacido de Dios, no se ha nacido de nuevo. Ahora, cada cristiano que tiene ese deseo en el interior de su alma no estará satisfecho nunca mientras no cumpla ese deseo. Jesús en la bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, tiene hambre y sed por cumplir justicia, por hacer justicia, dice, pues ellos serán saciados. Esto demuestra que nos deleitamos en la ley de Dios según el hombre interior. Y no pasará mucho tiempo antes de que ese deseo se vea cumplido. Nosotros seremos semejantes a Él cuando le veamos tal como es. Y mientras no lo veamos tal como es, y
y no seamos semejantes a Él, siempre tendremos esta inquietud de espíritu y siempre estaremos clamando por más gracia, esforzándonos contra el mal que hay en nosotros por si en alguna manera podemos subyugarlo. Mi hermano, si en usted hay una lucha en contra del pecado, lo felicito. Es una evidencia que la nueva naturaleza, la naturaleza divina está en usted. Pero si de pronto alguien dice, Cristo me salvó, pero sigue cometiendo deliberadamente y deleitándose en cometer los mismos pecados que se deleitaba anteriormente, me parece que no ha nacido de nuevo. Si usted peca y no le duele amargamente en su alma y su corazón, me parece que la nueva naturaleza no está en usted. Me parece raro. Muy a menudo, mientras se esfuerzan por ser santos, hay que obligarse a una severa abnegación, pero lo hace con alegría. La nueva naturaleza se abstiene de muchas cosas, pero con alegría. Por ejemplo, si sucediera que alguien tiene un negocio, que si hiciera trampa en una actividad comercial para obtener una mayor ganancia, si es cristiano no lo haría. Siente que no puede cometer ese mal y pecar contra Dios. O si el joven convertido descubriera que una pequeña desviación del camino recto agradaría a la gente mundana alrededor con la que está obligado a asociarse, podría tal vez desviarse en su debilidad. Pero si lo hiciera, la nueva naturaleza, la nueva vida en su interior nunca le facilitaría el camino. La vida interior, cuando está en su vigor, le hará decir, mira, aunque pierdas la buena voluntad de estas personas, he de servir a mi Dios y Señor, debo renunciar a mi situación, si tengo que llegar a eso, lo tendré que hacer antes que hacer lo malo. He de exponerme al peligro de perder incluso mi pan diario antes de ser encontrado quebrantando deliberadamente un mandamiento de Cristo. No puedo hacerlo. Ahora, yo conozco a lo largo de la historia a muchos hijos de Dios que han sufrido con frecuencia muy severamente y han experimentado muchas tribulaciones y problemas porque no vacilaron en seguir al Señor. Las mujeres que eran comidas por leones en el Coliseo romano no era por emoción. Era que no dudaban, no vacilaban en no negar al Señor. No negaremos al Señor, porque la nueva naturaleza desea eso, desea a Dios y su ley. La nueva naturaleza se deleita en la ley de Dios. No es una carga. Esta es una de las evidencias de que se deleitan en la ley de Dios según el hombre interior. Cuando un hombre está dispuesto a soportar el reproche y la burla, a ser ridiculizado y escarnecido como un loco por causa de la justicia, cuando está dispuesto a que los hombres se rían de él como un hipócrita y lo tilden de religioso, cuando encara a aquellos que antes se les deleitaba con su compañía, pero que ahora tiene que seguir la mente y la dirección del Espíritu Santo y la sigue, yo afirmo que el hombre da muestras entonces de que se deleita en la ley de Dios. ¿O acaso hay alguien que me esté escuchando que pueda decir, bueno, a mí no me gusta la ley de Dios ni me deleito en ella cuando me dicen no codiciarás, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás? Yo quisiera que eso no fuese malo en hacerlo. Yo quisiera que no fuesen prohibidas, que no fuese malo hacerlo. Sería una lástima que nuestro placer y nuestro provecho se vean menguados y que nuestro deber y nuestro deleite se reduzcan tanto. Yo preferiría que hubiese menos ley y más licencia. Si de repente hay alguien que dice así, no, es que los mandamientos son muy duros y desagradables porque tienen que ver con nuestros pensamientos y limitan mi libertad, limitan mi voluntad. No me gusta que me limiten. Yo preferiría vivir como me dé la gana. Bueno, mi querido amigo, no te voy a decir nada más severo que esto. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, en lo absoluto. Si tuvieras parte, si tu corazón hubiese sido renovado, si tuvieras la nueva naturaleza, si hubieses nacido de Dios y hayas sido regenerado, hablarías de una manera muy diferente.
Siempre que veas a personas que vivan una baja norma de religión, una baja norma de moralidad, que hayan bajado el listón de la santidad, siempre que los encuentres vindicando puntos de vista laxos respecto a lo correcto o a lo incorrecto, que hayan bajado por mucho el listón de la santidad, puedes estar seguro de que el espíritu que está en ellos no es el Espíritu Santo de Dios, sino que es el espíritu de su naturaleza pecaminosa. Un hombre, Spurgeon, dice: si puedes pecar sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno. Entonces, ¿se deleita tu corazón en la ley de Dios? ¿Hay un encanto para tu alma en lo que es recto? ¿Hay una belleza para el ojo de tu espíritu en lo que es virtuoso? ¿Admiras especialmente el carácter de Jesús porque en su vida está la santidad vivificada? Si es así, querido hermano, confío en que ustedes dan una evidencia de que han sido hechos partícipes de la nueva naturaleza divina, que han sido regenerados, y aunque el mal esté todavía en ustedes, no obstante, la vida de Dios está en ustedes, la cual resiste el mal, resistirá el mal y lo subyugará hasta que sean llevados a su diestra con seguridad. Entonces, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. El nacido de nuevo se deleita en la ley de Dios. La ley es buena. La ley es espiritual, porque Dios también lo es. Ahora, en versículo 23 hay un conflicto. Y es que el versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero el 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo ve un conflicto. Como segundo punto, llegamos a la parte en donde hay un conflicto dentro de un cristiano nacido de nuevo. Allí donde está el deleite en la ley de Dios, donde el deleite en la ley de Dios está presente, también está presente otra ley en los miembros. Eso es lo que dice Pablo, y me parece que habla del tema en tres diferentes etapas. Primero, podía ver esa situación, o sea, él podía ver. Él se dio cuenta que dice: ¿por qué yo quiero hacer lo bueno y lo bueno que quiero hacer no lo hago? Sino que hago lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces Pablo se dio cuenta y pudo ver esa situación. Y luego tenía que enfrentarla. Y a la larga, en cierta medida, era avasallado por ella. Pues dice: me lleva cautivo. O sea, llevarme cautivo es que me lleva en contra de mi voluntad. Que yo no quiero hacerlo, pero me obliga y me lleva cautivo porque hay una ley en mis miembros. Pablo pudo ver esa guerra interna que pasa todo cristiano. Seguramente usted ya me empieza a entender de lo que estoy hablando. El pecado que mora en mí. Hay en cada uno de nosotros una ley de pecado. Es siempre visible, aun cuando no sea una operación activa. A veces puede que no hagamos una acción, pero pensamos algo. Entonces, aún así, está activa. Si nuestros ojos están abiertos para verlo, Pablo lo pudo ver. Si alguien de pronto dice: no, hermano, yo no tengo ninguna tentación, yo no tengo ninguna concupiscencia, yo no peco, me temo que no se ha detenido a mirar. No se ha detenido a escudriñarse como debería de ser. Algunas veces está inactiva. Pero yo no sé si el diablo duerme alguna vez, pero nuestra naturaleza pecaminosa parece que sí duerme por un tiempo. No quiere decir que sea menos pecaminosa cuando está dormida que cuando está despierta. Es lo más mala posible. La pólvora no está explotando siempre, pero siempre es explosiva. Solo basta que le acerque una chispa y de inmediato explota. Como si estuviese esperando la chispa para explotar. O una serpiente podría estar enrollada sin causar ningún daño. Y hasta puede estar dormida. Pero no obstante, alberga un veneno letal en sus colmillos. Sigue siendo una víbora venenosa y mortal, aunque esté enrollada y dormida. Hay algo dentro de nuestra naturaleza que enviaría al mejor santo al infierno si la gracia soberana de Dios no lo impidiera. Hay un pequeño infierno
en el interior del corazón de todo hijo de Dios, y únicamente el grandioso Dios del cielo puede someter a ese malévolo pecado que mora en su interior. Ese pecado se hará presente cuando menos se espera, y generalmente irrumpe de repente y nos toma por sorpresa. Por ejemplo, alguien puede ir a la iglesia a orar y vibrar y tocar el cielo y hablar en lenguas y caerse al suelo, pero cuando sale de la iglesia y atraviesa la puerta y sale a la calle, puede ser que en la calle encuentre a alguien que se le atravesó y lo insultó y le gritó, y aquel hombre que estaba desprevenido porque nunca esperamos un ataque, y aquel hombre, su naturaleza pecaminosa se enciende como la pólvora que se le acerca en una chispa, y aún después de orar se le enciende su hombre viejo, su vieja naturaleza, su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque se apresta para asaltarnos en cualquier momento. Cuando hay más dinero en la casa, es cuando es más probable que los ladrones se metan en la casa. Y cuando hay mayor gracia en el alma, es cuando procurará la naturaleza pecaminosa, procurará atacar más. Los piratas no suelen atacar a los barcos cuando salen a recoger el oro. No, ellos los asaltan cuando ya venían de regreso, cuando ya traían el oro, cuando ya miraban que podían obtener un buen botín, entonces ahí los asaltaban, pero no cuando iban. A veces, si han disfrutado de una buena prédica, si han acercado a Dios en oración, si las escrituras han sido preciosas y Dios les ha hablado a ustedes, puede esperar que justo entonces el dragón que duerme dentro, despertará y turbará la tranquilidad de nuestra vida. Hay un dicho que dice: cuando la tentación duerme, el loco es sabio y la ramera es casta. O sea, la tentación duerme, el loco es sabio y la ramera es casta. Pero una vez que se le hace un hoyo a la vasija derrama su contenido, ya sea vino o sea agua. O sea, todos pueden ser santos cuando no hay tentación alrededor. Santos en medio de santos. En la iglesia todos somos santos. Pero cuando estamos en medio de la tentación, alguien dice que no es justo el que nunca comete justicia, sino el que, pudiendo ser injusto, decide no serlo. Ese es el justo. Pues el alma ha estado reposando tal vez por un momento porque no había nada que lo provocara. Pero en medio de la compañía de gente piadosa y con la mente ocupada continuamente en cosas buenas, los malos instintos pueden dormir. Pero si se pone en otra sociedad, solo necesita una ligera provocación. ¿Y cómo se manifiesta abundantemente el mal que está presente en el interior? Sí, en el pastor, en el profeta, en el de intercesión, en el del coro. Ese mal está siempre en el interior. Hay malas hierbas en casi todo tipo de suelos. Si se escarba la tierra hasta una profundidad bien honda, se puede encontrar las semillas de los que germinaron. Ahora bien, esas semillas no pueden germinar mientras no sean colocadas en un lugar conveniente. Entonces, póngalas en el sol y que les caiga agua, entonces las malas hierbas van a comenzar a mostrarse. Entonces, puede que haya malas hierbas en nuestra naturaleza, en lo profundo y fuera de la vista, pero son impulsadas a la superficie por algún cambio en las circunstancias. Entonces, encontramos que el mal está en nuestro interior. El apóstol Pablo lo pudo ver. Dice: yo, en mi hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, y que me obliga a hacer lo malo, y lo malo que no quiero hacer, eso hago, y no lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Entonces, que nadie se jacte y que diga: no, yo nunca caería en ese pecado. ¿Cómo lo sabe, hermano mío? Tal vez nunca estuvo en una posición en la que un pecado así te habría seducido.
Tengan cuidado, tal vez allí donde piensen que son de hierro, son de arcilla. Entonces, no hay razón para que ninguno de nosotros, incluyendo al más santo, confíe en sus mejores facultades o en sus mejores deseos, en sus mejores resoluciones. Nosotros somos una completa debilidad de principio a fin. Nosotros somos vasos de barro, pero el tesoro lo tenemos por dentro. Nosotros somos propensos a las transgresiones, propensos a hacer el mal. Por eso es que a un niño usted no le enseña a hacer lo malo. No, ellos aprenden solos. Porque la naturaleza pecaminosa quiere ir en contra de lo que el padre le diga. No toque eso, no se suba allí, no haga lo otro, no haga lo aquello. Su naturaleza pecaminosa, por naturaleza, tienden a hacer lo malo. Un niño, usted no le enseña a hacer lo malo, usted le enseña a hacer lo bueno. Entonces, no importa lo que haga o lo que deje de hacer, el mal está todavía en su interior y se levantará y estorbará en algún momento u otro para hacer saber de que está allí. Si alguien pretende cerrar la puerta e imaginar que ningún ladrón entrará y entra a su cuarto y se quita la ropa para ir a dormir, pero el ladrón ya está dentro de la casa, el ladrón ya se encuentra debajo de la cama. Nos podemos encerrar en la iglesia, cerrándole las puertas a Satanás, pero el enemigo ya está dentro de nosotros. Su mayor enemigo no es Satanás, su mayor enemigo es usted mismo, su naturaleza pecaminosa. Entonces, denlo por sentado y no lo duden. El apóstol Pablo lo vio y ustedes podrían verlo también si se decidieran a mirar. Y esta ley, y dice Pablo, veo otra ley en mis miembros. Y esta ley en sus miembros, sigue diciéndonos, se rebela contra la ley de mi mente. Es una batalla, es una guerra. La ley de la mente contra la ley en mis miembros. Y Pablo se esforzaba por alcanzar el dominio, pero dice, pero que la nueva naturaleza le resistía a la ley de los miembros. Y no le permitía que lograra el dominio. Las viejas lascivias luchan, pero la nueva vida lucha también. Pues toda guerra tiene que tener dos bandos. Esa es la guerra que tiene el alma renovada. Esa es la guerra que tiene todo hijo de Dios. Si usted está peleando con el pecado, lo felicito. Es evidencia de que la nueva naturaleza está en usted. Entonces, ¿de dónde provienen estos males? ¿Pueden acaso ser rastreados hasta llegar a Satanás? Sí, pero más comúnmente la tentación obtiene su fuerza, así como su oportunidad, de los estados de la mente o de los hábitos en los cuales es propensa nuestra propia constitución. Un cristiano no cae en pecado, no va por la vida cantando alabanza, gloria a Dios, y de repente, como si se tratara de un hoyo, cayó en pecado. No, el cristiano se da libertades. Y entre libertad y libertades termina en pecado. Pero ahora, le tengo una buena noticia. El versículo 24 y 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se pregunta, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Pero el 25 dice, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La victoria la obtenemos por medio de Cristo. Ahora, la más rica consolación son esos dos versículos. Habiendo preguntado Pablo, ¿cómo habría de ser libre? Responde la pregunta con ese versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por eso el ángel Gabriel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solo de la culpa de sus pecados, sino del poder de sus pecados. Porque antes servíamos al pecado y no nos dábamos cuenta, nos deleitábamos, éramos esclavos. La Biblia dice que el que comete pecado, esclavo se hace del pecado. Mas ahora por Jesús se nos fue engendrada una nueva naturaleza y ahora no somos esclavos del pecado, ahora nos lo rebelamos, ahora peleamos, ahora nos rebelamos contra el pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya no hacemos la voluntad del pecado, sino que queremos hacer la voluntad del Espíritu Santo de Dios, que anhela la santidad de Dios. Sed santos porque yo soy santos.
Jesús nos salvará por completo cuando sean restaurados nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos resuciten. Tendremos cuerpos que no son de carne. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esos cuerpos tampoco verán corrupción. La Biblia dice que seremos como Él y le veremos como Él es. Serán unos cuerpos idóneos para mentes celestiales y serán eternamente libres del pecado. Es necesario, dice, que este cuerpo terrenal se revista de lo celestial y este cuerpo mortal se revista de lo inmortal. Porque la semilla que se siembra no es la misma semilla que se cosecha. Este cuerpo se va a sembrar, por cierto, cementerio significa campo de siembra. Nosotros, si morimos, si es que no viene Cristo antes, nuestro cuerpo no muere, nuestro cuerpo se siembra. Y en el día de la resurrección va a resucitar un cuerpo mejor, un cuerpo glorificado, gracias a Jesús. Pablo dijo, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Jesucristo. Regocijémonos porque Jesús puede hacer todo eso. Él puede salvarnos de todo pecado. Aquel que nos compró con su sangre no perderá a un bajo precio lo que le costó tan caro. Él nos librará de todo pecado y nos llevará a su reino y gloria eterno sin falta y sin pecados. Así que nosotros echamos manos de este dulce consuelo. Aunque la lucha sea prolongada y ardua, el resultado está asegurado. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación nos espera, hermanos, y un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorificado. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De los que me diste, dijo Jesús, no perdí ninguno. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Deberían de sentirse muy bien ahora sabiendo que tenemos la victoria asegurada. El omnipotente está con nosotros. El invencible está por nosotros. Al ataque, hermanos, sigamos adelante a enfrentar el conflicto. Aunque la lucha se enardezca contra la carne y aunque se torne todavía más severa y aunque se enardezca la batalla, aunque la batalla arrecie, sigamos siempre adelante. Sigamos adelante sin miedo y sin un instante de duda. La Biblia dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso dice Miqueas 2:13, subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Esta es la herencia de los santos y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Que Dios nos conceda salir victoriosos en esta guerra santa por Jesucristo nuestro Señor. Sigamos guerreando, rebelémonos contra el pecado, peleemos y no nos dejemos vencer por nuestros deseos pecaminosos, sino que hagamos la voluntad del Espíritu, que nos espera un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, sin relación con el pecado. Eso es la obra de Jesús fue perfecta, nos salvó y nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, para salvarnos del infierno, para salvarnos de este enemigo interno, Dios, que es nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, Dios. Pero gracias que tú implantaste una nueva naturaleza, tú nos hiciste nacer de nuevo. Si hay alguien que no ha nacido de nuevo, Dios, ten misericordia de ellos. Sabemos, Dios, que esto no es ni del que corre ni del que quiere, sino del que tú, Dios, tienes misericordia. No podemos hacer nacer de nuevo hombres con hombres, Dios. El que no ha nacido de nuevo por ti, no ha nacido de nuevo. Dios, gracias por esa nueva naturaleza que tú nos implantaste, esa semilla celestial, Dios. Gracias por el sacrificio de Cristo y danos fuerza, danos un espíritu de santidad para rebelarnos contra el pecado, rebelarnos contra la naturaleza pecaminosa y no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y te damos gracias, Dios, te alabamos, Padre, porque tú nos liberarás, tú nos salvarás de este cuerpo de muerte y nos darás un cuerpo glorificado y seremos
somos como Jesús. Y te damos gracias, Dios, porque nos has dado herencia de la vida eterna. Y te damos gracias. Toda la gloria sea para ti, eternamente y para siempre, por todos los siglos, por todas las edades. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Recuerda, comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.